Queridos espectadores, la historia de hoy no es una historia común. Dentro de ella se esconde un secreto que persigue a una persona durante toda su vida. Lo que están a punto de escuchar les mostrará que el mayor castigo para un ser humano es su propia conciencia y la liberación más grande, el perdón. Pero solo lo entenderán si escuchan la historia hasta el final. Hoy descubrirán qué es realmente lo que puede derribar a un ser humano y qué es lo que puede levantarlo de nuevo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que las próximas historias como esta te lleguen a tiempo. Así que, empecemos. A medianoche, cuando el viento frío bajaba desde las montañas y las casas del pequeño pueblo quedaban en silencio absoluto, el misterio comenzaba a respirar por sí mismo. Kabare Maná. Una tumba tan antigua que nadie recordaba quién estaba enterrado allí, pero tan temida que hasta los niños aprendieron a rodearla desde antes de aprender a leer. Nadie sabía realmente qué había pasado, pero las historias se transmitían como susurros prohibidos, que en esa tumba ocurrían cosas que no pertenecían al mundo de los vivos, que a veces el aire se volvía pesado, y que si te acercabas demasiado podías sentir el pulso de algo que no debía despertar. Los viejos del pueblo decían que, hace décadas, alguien había escuchado un llanto salir desde debajo de la tierra, un llanto tan profundo que parecía partir el alma. Otros aseguraban haber visto una luz azulada emerger de la tumba y subir lentamente hacia el cielo, como si un espíritu buscara escapar. Pero lo más inquietante comenzó años después, las voces. No gritos, no lamentos, sino susurros tan suaves que parecían deslizarse por las grietas de las piedras del cementerio. Nadie entendía lo que decían, pero todos coincidían en algo: esas voces no eran humanas. Por eso, era una regla no escrita que nadie entraba al cementerio después del atardecer. Nadie dejaba flores, nadie mencionaba esa tumba sin bajar la voz. Y sin embargo, cada noche a las 2:30, puntualmente, como si obedeciera una llamada invisible, un hombre cubierto de negro atravesaba el pueblo. Se movía en silencio absoluto, ni sus pasos sobre la grava sonaban. Su presencia era tan inquietante que incluso los perros, que ladraban a todo lo que se movía, se quedaban mudos cuando él pasaba. Nunca hablaba. Nunca se detenía. Nunca miraba a nadie. Los pocos que lo habían visto desde lejos contaban que llevaba una capa larga que rozaba el suelo, y un sombrero oscuro que cubría por completo su rostro. A veces parecía joven, otras veces su manera de caminar daba la impresión de ser un hombre viejo y cansado. Nadie sabía quién era, y nadie se atrevía a preguntarlo. Cuando llegaba al cementerio, empujaba lentamente la vieja reja oxidada, que misteriosamente no hacía ningún ruido cuando él la tocaba. Caminaba directo hacia Kabare Maná, sin titubear, como si la tumba misma lo guiara. Allí se detenía, sacaba algo pequeño, nadie podía ver qué era exactamente, y lo dejaba con extremo cuidado sobre la lápida desgastada. Luego inclinaba la cabeza por unos segundos, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y después se marchaba. Siempre por el mismo camino. Siempre hacia el mismo bosque oscuro donde la luz de la luna apenas podía entrar. Los más valientes habían intentado seguirlo, pero sin importar qué tan rápido corrieran, él desaparecía entre los árboles como si la noche misma se lo tragara. La gente se preguntaba: ¿era un fantasma? ¿Un guardián? ¿O alguien que ocultaba un secreto tan grande que la tumba misma lo protegía? Pero nadie tenía respuestas. Solo tenían miedo. Y cada noche, cuando el reloj marcaba las 2:30, las ventanas se cerraban, las luces se apagaban y el pueblo entero contenía la respiración. Porque esa era la hora en que el extraño de negro regresaba al lugar donde el misterio nunca dormía. Diego llegó al pueblo con una libreta medio gastada, una cámara colgada al cuello y la mirada curiosa de alguien que había visto muchas historias, pero nunca una como esta. El camino desde la ciudad había sido largo y solitario. Mientras avanzaba, la carretera se hacía más estrecha y los árboles más densos. Como si la naturaleza misma quisiera advertirle que estaba entrando en un lugar donde los secretos no debían ser tocados. Aún así, el joven periodista llevaba esa mezcla de entusiasmo y terquedad que solo tienen los que creen que cada misterio es una oportunidad para cambiar su carrera.
Había escuchado rumores sobre un cementerio, una tumba prohibida y un hombre vestido de negro que aparecía cada noche. Sonaba perfecto, un caso intrigante, un reportaje diferente, algo que podría convertirlo en un nombre reconocido. Pero todo cambió desde el momento en que puso un pie en el pueblo. Las primeras personas que encontró fueron dos ancianos sentados fuera de una pequeña tienda. Cuando Diego se acercó y saludó con una sonrisa, ambos lo miraron fijamente durante unos segundos, como si intentaran descifrar si venía con buenas intenciones. O si era solo otro curioso condenado a repetir la historia de aquellos que desaparecieron. Buenas tardes, he venido a investigar algo sobre una tumba, la que llaman Kabare Manaa, dijo Diego con voz amable. Los ancianos intercambiaron miradas rápidas, tensas. Uno de ellos se puso de pie y se metió dentro de la tienda sin decir palabra. El otro bajó la vista hacia el suelo, como si el simple nombre de la tumba fuera demasiado pesado para pronunciar. Después de un largo silencio, murmuró. No pregunte por eso, joven. Aquí nadie quiere hablar, y nadie debería hablar. Diego abrió su libreta, dispuesto a insistir. Solo quiero entender el motivo. ¿Por qué la gente le teme tanto? El anciano tragó saliva y negó con la cabeza. Lo único que debes saber es que quienes buscaron ese secreto, nunca regresaron. Se fueron del pueblo antes de que, se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Antes de que algo los encontrara. Esas últimas palabras dejaron a Diego con un escalofrío inesperado. No porque creyera en leyendas, sino por la forma en que el terror se reflejaba en los ojos de aquel viejo. Era miedo real, profundo, como si hablara desde una herida antigua que nunca sanó. Más tarde, cuando Diego se hospedó en la única posada del pueblo, la dueña, una mujer seria y fuerte llamada Rosa, le entregó la llave sin levantar la mirada. Él intentó conversar, pero ella evitaba todas sus preguntas. Solo vine para escribir un artículo, insistió él. ¿Es tan terrible esa tumba? Ella apretó la llave en su mano por unos segundos y respondió en un susurro casi imperceptible. Ni te acerques a ese lugar, no importa cuánto te paguen. Esa tumba no está vacía, y lo que guarda no quiere ser descubierto. Diego sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Cada palabra de advertencia solo alimentaba su necesidad de entender. Esa noche, mientras escuchaba el silencio profundo del pueblo y veía las luces apagarse una por una desde la ventana de su habitación, supo que estaba entrando en algo más grande de lo que imaginaba. Un secreto que todos temían. Un misterio que nadie quería revivir. Y una verdad que, según los habitantes del pueblo, ya había hecho desaparecer a más de uno. Pero Diego no era de los que se echaban atrás. Si algo llenaba su mente era una sola idea, descubrir qué había en esa tumba que hacía temblar incluso a los más valientes. La noche siguiente, Diego sintió que cada minuto pasaba más lento que el anterior. En su habitación de la posada, el silencio se hacía tan espeso que parecía escucharse a sí mismo respirar. Había pasado el día entero buscando pistas, hablando con quien quisiera darle aunque fuera una palabra, pero todos cerraban la boca apenas mencionaba al hombre de negro. Era como si ese nombre invisible cargara una maldición que nadie quería pronunciar. Así que Diego tomó una decisión arriesgada, quizá imprudente, pero inevitable, seguiría al extraño por su cuenta. Poco antes de las 2 de la madrugada salió sigilosamente, envuelto en una mezcla de nerviosismo y adrenalina. El frío mordía su piel y la luna apenas iluminaba el sendero. Se escondió detrás de un viejo árbol torcido en la entrada del cementerio. Desde ahí podía ver la reja metálica que llevaba a la tumba prohibida. Su cámara estaba lista, ajustada con zoom máximo, y su respiración se volvió tan suave que casi dejó de sentirla. Las agujas del reloj de su móvil marcaron las 2:29. Un segundo después, el bosque a lo lejos emitió un destello leve, como si alguien hubiera encendido una linterna cubierta por las hojas. Pero Diego sabía que no era una linterna. La luz era extraña. Una especie de resplandor tenue, blanquecino, que se movía como si respirara. Luego escuchó el sonido inconfundible de pasos sobre tierra seca, lentos, firmes, demasiado precisos para ser de un animal.
El extraño apareció entre los árboles, igual que lo describían las historias, silueta completamente negra, capa larga arrastrándose por el suelo y un sombrero que hacía imposible ver su rostro. Parecía flotar más que caminar. Diego sintió un escalofrío correrle por la columna, pero mantuvo la cámara firme. El hombre empujó la reja, como siempre, ningún ruido. Avanzó directo hacia Kabar Manaa, sin titubear, como si conociera cada piedra del camino de memoria. Cuando llegó a la tumba, el hombre se arrodilló lentamente. Diego acercó el zoom al máximo. El corazón le golpeaba el pecho. El extraño metió la mano en su bolsillo interior y sacó algo, varias hojas, no, fotografías. Fotografías pequeñas, desgastadas, que brillaron apenas bajo la luz tenue. Diego contuvo la respiración. Eran fotos de niños. Niños de diferentes edades, diferentes rostros, diferentes ropas, algunos sonreían, otros parecían posar en sus casas, otros estaban frente a un colegio. Había demasiadas. ¿Por qué un hombre desconocido dejaría imágenes de niños en una tumba prohibida? ¿Qué relación había entre ellos y ese lugar? El periodista sintió que algo en su estómago se hundía. La escena era demasiado inquietante para tener una explicación simple. El hombre colocó cuidadosamente cada foto sobre la piedra, como si estuviera haciendo una especie de ritual silencioso. Luego inclinó la cabeza y, después de un largo y tenso minuto, habló. Maad Kardena, Meri Baja Setumsab, su voz se quebró como un hilo frágil. Y luego se apagó, como si no pudiera terminar la frase. Diego abrió los ojos de golpe. ¿Tumsab, a quién se refería? ¿A todos los niños de las fotos? ¿Qué les había hecho? ¿Estaban muertos? ¿Desaparecidos? ¿Enterrados aquí? Un frío feroz le recorrió todo el cuerpo. Por primera vez desde que llegó, Diego sintió miedo real. No por el hombre. No por la tumba. Sino por la posibilidad aterradora de que el secreto detrás de Kabar Manaa fuera mucho más oscuro de lo que cualquier habitante del pueblo se atrevía a admitir. Y ahora, él estaba justo en medio de ese secreto. Amaneció con un silencio pesado, casi angustiante. El tipo de silencio que no anuncia calma, sino un recuerdo que quiere despertar. Diego apenas había dormido 2 horas, la imagen de las fotos sobre la tumba no lo dejaba en paz. Esa voz quebrada, ese Tumsab, todo seguía repitiéndose en su mente como un eco imposible de callar. Aún así, se obligó a levantarse. Era el momento de buscar respuestas. Al bajar a la pequeña plaza del pueblo, encontró un grupo de personas reunidas, hablando entre murmullos tensos. Algo había pasado. Diego se acercó lentamente, y al notar su presencia, varios bajaron la mirada, otros se dieron la vuelta. Solo un hombre de mediana edad, con cara cansada y ojos hundidos, decidió hablar. Ayer por la noche, alguien vio luz en el cementerio, murmuró, como si decirlo en voz alta pudiera invocar algo terrible. Y voces. Diego sintió que el corazón le dio un vuelco. ¿Siempre pasa?, preguntó con cautela. El hombre negó suavemente. Eso solo ocurre cuando el pasado quiere recordarnos lo que hicimos. O lo que no hicimos. La frase lo dejó confundido, pero antes de que pudiera preguntar más, apareció un anciano que todos respetaban. Era el archivo viviente del pueblo, el único que conservaba memoria de lo que la mayoría prefería olvidar. Caminó lento hacia Diego y lo miró fijamente, como si evaluara si era prudente contarle la verdad. ¿Quieres saber por qué esa tumba es maldita, verdad?, dijo sin rodeos. Diego asintió. El anciano respiró hondo, como quien va a abrir una herida antigua. Hace 27 años, en pleno invierno, un accidente destruyó este pueblo, aunque nadie quiera admitirlo. Una camioneta escolar bajaba por el camino de la montaña. 8 niños, todos menores de 12 años, iban dentro. La carretera estaba congelada, pero el vehículo no falló por eso. Diego sintió un escalofrío. ¿La historia oficial? Brackfall, respondió el anciano con frialdad. Dijeron que los frenos fallaron. Y la camioneta cayó directo por el acantilado. No hubo supervivientes. A su alrededor,
La gente empezó a murmurar oraciones, como si recordar el accidente fuera un acto prohibido. ¿Y el conductor?, preguntó Diego, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta. El anciano bajó la mirada y apretó los labios. Desapareció. Antes de que la policía llegara, antes de que el pueblo pudiera pedir justicia. Se esfumó. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Diego anotó todo, pero algo le dolía en el pecho. Su mente corría hacia las fotos. ¿Y los niños? ¿Dónde están enterrados? El anciano lo miró con ojos cargados de dolor. A todos esos pequeños los enterramos juntos. En una sola tumba. La llamamos Kabare Manaa, que en nuestro lenguaje antiguo significa la tumba de la vergüenza. Porque todos sabíamos que el conductor escapó. Que nos abandonó. Que cargó su culpa sobre los cuerpos de esos inocentes. Un grupo de mujeres comenzó a llorar en silencio al escuchar eso. Era evidente que el dolor seguía vivo. Que esa tragedia había desgarrado algo más profundo que la carretera. Por eso nadie se acerca. Por eso nadie quiere hablar, continuó el anciano. Esa tumba no es solo un recuerdo. Es un reproche. Una herida abierta desde hace casi 3 décadas. Diego sintió un escalofrío implacable cuando la pieza faltante cayó por fin en su mente. Las fotos. Las visitas nocturnas. La frase Mary baja Setumsab. Entonces, susurró, como si temiera decirlo, el hombre que viene cada noche. El anciano siguió su mirada, entendiendo perfectamente lo que Diego estaba pensando. Y, con un temblor en la voz, lo confirmó. Sí. Ese extraño de negro no es un fantasma. Es el conductor. Es el hombre que huyó. Es el culpable que nunca enfrentó al pueblo, pero que tampoco ha podido escapar de esos niños. A Diego se le heló la sangre. El hombre no había desaparecido. Nunca se fue. Solo había estado regresando cada noche, para pedir perdón a los niños que murieron por su culpa. Diego no podía dejar de pensar en lo que había descubierto la noche anterior. Cada palabra del anciano, cada mirada del pueblo, cada foto sobre la tumba, todo apuntaba a un hombre atrapado entre culpa y miedo. Decidió que debía llegar hasta el final. No podía limitarse a seguirlo en el cementerio, necesitaba comprender la verdad completa. Así que, al caer la noche, se internó nuevamente en el bosque, siguiendo la misma ruta que el extraño tomaba cada madrugada. Caminó por senderos apenas visibles, sorteando raíces y arbustos, hasta que la luna iluminó algo inesperado, una construcción antigua, casi derruida. Las paredes estaban cubiertas de musgo, el techo parcialmente colapsado, y la madera crujía con el viento. Diego se quedó paralizado por un instante. Allí, en medio de la oscuridad del bosque, estaba el refugio del hombre que durante 27 años había regresado cada noche al cementerio. Entró con cautela, apoyándose en la cámara para iluminar el interior. Lo que encontró fue sorprendente: mesas llenas de papeles, estantes polvorientos y, en un rincón, varias cajas apiladas que parecían contener diarios. Con manos temblorosas, Diego abrió el primero y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de escritura minuciosa, cada letra cargada de miedo y desesperación. Y entonces, la verdad golpeó como un martillo: el accidente no había sido un simple fallo de frenos. Cada palabra lo horrorizaba más. El conductor había planeado alterar un vehículo que creía propio, motivado por rencores antiguos hacia el padre de uno de los niños. Pero el destino, cruel y caprichoso, había intervenido. El vehículo que manipuló se convirtió en el van escolar. Y la consecuencia fue catastrófica: 8 niños murieron. Diego respiró con dificultad, comprendiendo la magnitud de lo que sostenía. El hombre que todos veían como un enigma o un fantasma no solo estaba marcado por la culpa, sino también por el horror de una tragedia accidental que no había previsto. Cada noche, al colocar las fotos en la tumba, no solo pedía perdón, intentaba redimirse, enfrentándose a un dolor que ninguna condena humana podría aliviar. Las páginas revelaban más: cómo había evitado el pueblo, cómo había construido aquel refugio aislado, y cómo, en el fondo,
Cada acción de su vida posterior estaba motivada por la necesidad de expiar un pecado que nunca se atrevió a confesar. La rutina nocturna, el silencio, la distancia, todo tenía sentido ahora. No era un espíritu ni un hombre extraño sin historia. Era un ser humano destruido por la culpa, incapaz de reconciliarse con el mundo, pero que aún buscaba contacto con las víctimas de su error, aunque fuera de manera simbólica. Diego sintió un nudo en la garganta. El misterio que había venido a investigar no solo revelaba un secreto oscuro del pasado, sino también la profundidad del remordimiento humano. El conductor no era un monstruo, era un hombre roto, que había pasado casi 3 décadas pidiendo perdón a niños que nunca podrían escucharle. Finalmente, al cerrar el diario, Diego comprendió algo que transformaría su artículo, su historia y su perspectiva. A veces, la verdad no se encuentra en los gritos ni en los fantasmas visibles, sino en la silenciosa penitencia de quienes llevan el peso de la culpa. Y ese peso podía durar toda una vida. Diego reunió a los habitantes del pueblo en la pequeña plaza central, bajo la luz mortecina de la tarde que comenzaba a despedirse. Sus manos temblaban ligeramente mientras les contaba todo lo que había descubierto, cada detalle del accidente, la identidad del conductor, los diarios ocultos y las fotos que él había visto en la tumba. Al principio, los rostros de los aldeanos mostraban incredulidad, algunos se cubrían la boca con la mano, otros giraban la mirada, incapaces de enfrentar la verdad. Finalmente, Diego tomó la decisión más arriesgada, había localizado al hombre. Lo trajo al centro del pueblo, caminando lentamente, con la cabeza gacha y el paso inseguro. Los murmullos crecieron, la gente lo miraba con ira contenida, y en algunos ojos se podía ver el dolor de los años. Los recuerdos de aquel accidente de hace 27 años todavía quemaban en la memoria de todos, y ver al conductor frente a ellos hacía que la tensión se cortara como un hilo fino. Los gritos comenzaron enseguida. Algunos lo insultaban, otros lo señalaban. La rabia contenida durante décadas se liberaba en un torrente de reproches y lágrimas. El hombre permanecía en silencio, casi invisible bajo la mirada acusadora de cada familia que había perdido a un hijo aquel día. Diego apenas podía contener la emoción mientras observaba la escena. Entonces, una mujer mayor, con el rostro surcado por las lágrimas, dio un paso al frente. Era la madre de uno de los niños fallecidos. Su voz temblaba, pero era firme al mismo tiempo. «Nuestros hijos no pueden volver», dijo entre sollozos. «Pero, ¿cómo puede alguien vivir 27 años con el peso de un alma rota? Nosotros, te perdonamos». El silencio se apoderó de la plaza. La ira de los demás comenzó a disiparse, y las miradas duras se suavizaron poco a poco. El hombre, hasta entonces rígido, se desplomó sobre sus rodillas, con el rostro enterrado entre las manos. Sus hombros temblaban con cada respiración, y de sus ojos comenzaron a caer lágrimas que nunca había permitido que nadie viera. Murmuró con voz quebrada. Hoy por primera vez, alguien me ha llamado humano. Diego observó, con el corazón oprimido, cómo la comunidad empezaba a comprender que la redención de aquel hombre no estaba en el castigo, sino en la aceptación del perdón. Poco a poco, los aldeanos se acercaron a la tumba, que durante tanto tiempo había sido Kabare Maná. Ahora la miraban con un nuevo nombre en sus labios, Bachon Kiramat. Un lugar de memoria, sí, pero también de reconciliación. El conductor, ahora liberado del peso insoportable de la culpa silenciosa, decidió dedicar su vida al servicio del pueblo. Se convirtió en un protector de los niños, enseñando, cuidando y guiando a cada pequeño con el amor que nunca había podido dar a aquellos que perdió. Cada gesto suyo, cada sonrisa, se volvió un homenaje a los niños y una muestra de que la redención es posible, incluso después de años de dolor. Diego se despidió del pueblo con la sensación de haber presenciado algo más grande que una historia de tragedia, había sido testigo de la fuerza del perdón. Entendió que la verdad no se puede ocultar, que los errores pueden destruirnos, pero que la compasión y la disculpa sincera tienen el poder de devolvernos nuestra humanidad perdida. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la tumba que antes inspiraba miedo ahora brillaba como un símbolo de esperanza y misericordia.